El título del mensaje de hoy es Identidad restaurada. Identidad restaurada. La identidad es sumamente importante. Es importantísima. La identidad de roca la sustentamos en que nuestra roca es Cristo. Y el lema de nuestro logo es vuelve a confiar en Cristo. Vuelve a confiar en Dios. Dios tiene buenos planes mejores que los tuyos. Tiene pensamientos mejores que los tuyos. Tiene una vida nueva mejor que la que tú puedes vivir sin Él. La identidad es sumamente importante. Parte de la identidad de roca, que es secundaria, no es lo primario es Cristo. Pero lo secundario es que ya estamos muy avanzados. En el nuevo lugar se oye mucho eco, si me pueden ayudar. Ya vamos avanzados en el nuevo lugar, ya la tabla roca ya está al 90%, el sistema de alarmas ya casi está también listo, los pisos, los canceles, la iluminación esperamos terminarla en un par de semanas, ya todo lo eléctrico, que es mucho, y finalmente la pintura y la plataforma, que estamos trabajando también en eso. Pero la identidad es muy, muy importante. Por eso tú ves en los negocios que cada negocio tiene un nombre. Ayúdenme con el sonido, por favor. Tiene un nombre y tiene un logotipo. Tiene un eslogan. Más del 99% de la población actual ha nacido y es ciudadano en un estado, en un gobierno, en un país, y ahí se le proveen de derechos, protecciones, cultura, valores y una identidad. En cada lugar donde un bebé nace, se le proporciona una identidad. La identidad es sumamente importante. Ya sea que sea género masculino o femenino, depende de los cromosomas XX o XY. Se le asigna al niño o a la niña una identidad y se le da un acta de nacimiento. Ya mejoró el sonido, gracias. Bueno, al menos yo aquí oía mucho eco. A ti y a mí se nos han asignado actas de nacimiento y eso nos da una identidad. Una vez que el niño deja de ser niño o el bebé deja de ser bebé, como tú sabes, los bebés todavía sus conexiones neuronales no están al 100%, se van desarrollando dentro de los primeros meses de su desarrollo. Pero una vez que el niño desarrolla esos circuitos, esas conexiones neuronales y empieza a hablar, y una vez que empieza a hablar, la vida se le viene encima al bebé y son los terribles tres, se les llama. Dices, cuando ya el niño tiene 1 año, 2, empieza a caminar, empieza a hablar, dices, ya lo hiciste, ya, lo más pesado ya pasó, no sabes. Los terribles 3 es cuando el niño se le viene el mundo encima y sabe que no solamente el niño tiene derechos, sino que también tiene obligaciones y tiene que obedecer. Entonces ahí vienen los berrinches, ¿verdad? También todavía nosotros a veces traemos nuestros berrinches, no se nos han quitado, pero ahí te empiezas a dar cuenta de que no todo es color de rosa y el niño se empieza a dar cuenta que no es el centro del mundo y que no todo gira alrededor de él y que no es el rey de la casa. Bueno, algunos niños sí llegan a ser los reyes de la casa y los gobernantes de la casa y dominan todo el entorno, ¿verdad? Pero una familia normal, de acuerdo a la enseñanza bíblica, debería de tener en su gestión al niño. O sea, el niño tiene que aprender a obedecer. Y también el niño se empieza a dar cuenta que hay un mal y hay un bien, y conforme va creciendo ese niño, y por experiencia propia se los digo, va uno cruzando el camino de la vida y vienen las heridas del alma. Estas heridas son inevitables. Tarde o temprano vas a tenerlas. Ya siendo adulto, estas heridas, en algunos casos, se sanan, se empiezan a olvidar, pero en otros casos
se arrastran hasta la vida adulta. A mí me tocó arrastrar heridas desde la niñez hasta la vida adulta. Y esas heridas a veces tardan años o más de años en cerrar. Yo dejé de extrañar a mi padre, que murió 8 años después de su muerte. Cuando yo tenía alrededor de unos 15 años, yo empecé a sentir que yo ya había superado como niño y como adolescente la muerte de mi padre. Yo soñaba constantemente que mi papá regresaba, y era tan real el sueño que realmente hay sueños muy como que ligeros, medianos y pesados, como que sí dices, si es que estoy viviendo. Y yo soñaba a mi papá constantemente, que él regresaba, y yo me enojaba con él y decía, ¿por qué te fuiste? Y ya me pedía perdón y lo abrazaba, y era algo muy bonito que yo sentía en los sueños. Pero despertaba y pues era como otro pequeño funeral. Lo lloré, pensé en él mucho, me lo imaginaba también en el cielo, pero en una época de mi vida dejé a mi padre terrenal atrás. Y las heridas que estaban ahí comenzaron a sanar. Pero hay heridas que a veces nunca sanan, o no dejamos que sanen. Hay gente que conozco que tiene 30 años sin poder perdonar a alguien importante. Y aunque esa persona sabe que esa falta de perdón la carcome, hay fortalezas mentales que no le permiten perdonar. A veces hacemos cárceles mentales y decidimos no salir nunca más de esas celdas, esos garrotes, ese espacio de 2x2, y ahí nos quedamos aprisionados por esa falta de perdón. Y esas heridas no cierran en décadas. Lo cierto es que para tener una identidad saludable, esta se debe de cimentar normalmente en la niñez, a través de una identidad en donde va a tener mucho que ver el padre y la madre. Si tu identidad con tu padre o tu madre es fuerte, es saludable, te será más fácil afrontar, resolver, perdonar esas heridas que son causadas a lo largo de tus años, de tu vida. La aprobación y la afirmación de un padre son sumamente importantes y te van a dar un impulso bestial para poder pasar, sobrepasar, desarrollarte con seguridad y poder sanar. Yo fui un niño y un adolescente que creció con muchas inseguridades. No te las voy a contar aquí porque me tardaría horas contándote todas las inseguridades que yo tuve de niño y de adolescente. Lo que yo sí te puedo decir es que para mi vivencia es muy claro que la falta de mi padre repercutió en que yo creciera con muchas inseguridades. Constantemente busqué figuras paternas porque yo necesitaba anclarme en una identidad. Si la figura de la masculinidad dada por el padre y la feminidad dada por la mujer no están, va a haber un hueco. Así como hay un hueco en tu corazón que solamente Dios puede llenar, así también hay un hueco que tienen los padres que solamente Dios puede llenar. Nada más. Nada lo llena, solo Dios o los padres. Entonces, esta figura masculina y femenina son sumamente importantes, y cuando no está lleno este compartimento en el corazón, entonces se van a buscar llenar estos huecos con sexo mal encaminado, con pornografía, con alcoholismo, con drogas, con apuestas, con amargura. Ese hueco algo lo va a llenar, y eso
¿Qué lo llena? Que no es lo que se supone que debe estar ahí. Te roba la identidad. Crecemos sin identidad. Ya estamos en nuestra vida adulta y no sabemos a qué anclarnos, no sabemos de dónde venimos, ni dónde estamos, ni a dónde vamos. Entonces, hasta ahora te he hablado y te he recapitulado algo muy general acerca de la niñez, que tiene que ver con la identidad, y que a través de la niñez y la juventud somos heridos. Y si esa identidad no nos da sombra, va a ser muy difícil sobrepasar las heridas en la vida adulta. La pregunta es, ¿cómo es que una identidad afectada puede ser restaurada? Hay una historia en la Biblia que nos ejemplifica esto. Una niñez, una identidad, una gran herida, y cómo esta identidad se fue forjando con esta herida a través de la vida adulta de una persona. Jacob, el patriarca Jacob en el Antiguo Testamento, tenía 12 hijos, y de esos 12 hijos salieron las 12 tribus de Israel. Nacen 12 tribus de esos 12 hijos, y hay 2 hijos favoritos, José y Benjamín. José y Benjamín, su madre Raquel, eran los favoritos, y José era tan favorito que provocó el celo de sus hermanos. Dice Génesis 37:3 en la NTV: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José: una hermosa túnica. Se habla, y muchos eruditos hablan, de que esta túnica de colores que le dio Jacob a José representaba de alguna u otra manera un patriarcado que Jacob le estaba dando a José futuro para poder liderar su familia. Al final del día, José era el primogénito de Jacob con su esposa Raquel, que era la que más amó Jacob en su vida. Entonces ahí estaba José siendo el favorito, Jacob mimándolo de alguna u otra manera, y nos dice en Génesis 37:4: pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ninguna palabra amable hacia José. ¿Por qué? Porque era el favorito. Pero la confianza de José, y lo podemos ver y leer en los relatos de su vida, no disminuyó, no se amedrentó. ¿Por qué? Porque José no se amedrentaba ante sus hermanos, y ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Bueno, porque tenía una aprobación, una afirmación y una identidad de su padre, Jacob. Esa era parte de la razón. En la vida te podrán segregar, te podrán no querer, te podrán hacer bullying, te podrán hacer de menos, inclusive te podrán odiar. Pero si tienes una identidad afirmada, una afirmación de tus padres, una aprobación, todo estará bien. El padre es importante. La figura del padre es muy importante. La única persona que en mi andar, en mi vida, alguna vez se atrevió, y le doy muchas gracias, a decirme: Sergio, yo voy a ser como tu papá. Se llama Ken Pei. Ken Pei me contrata en una empresa. Él es un americano. Y un día él ya sabía mi infancia, porque me empezó a pedir, bueno, no me empezó a pedir, me empezó a dar muchas asignaturas, y empezamos a agarrar mucha confianza. Y de pronto él me dice un día, me comparte su infancia y me comparte sus secretos y sus heridas.
Y yo hago lo mismo. Un señor ya grande, yo tenía ahí 26 años. Y yo recuerdo que le cuento mi infancia y en los próximos meses hacemos bueno, yo era su empleado, pero yo sentía que él tenía un cariño especial por mí y me dice: Sergio, quiero que sepas que yo voy a ser como tu papá. Y no tiene idea él, yo creo, pero yo sí se los comparto de lo que significaron esas palabras para mí. El que alguien me dijera realmente, yo voy a ser como tu papá. Y no solamente lo dijo con palabras, lo respaldó con hechos. Sabía mi historia, me formó como gerente, me dejó su negocio en México encargado, me regañó, me disciplinó, me premió, me motivó. Y alguna gente del corporativo que no me quería, pues no podía hacer nada porque él me protegía. Y yo sabía que aunque yo fuera un inexperto, que no tuviera mucho conocimiento, y que a alguna gente no le cayera yo bien, yo estaba seguro, porque sabía que el dueño de la empresa decía que él era mi padre. José sabía que a pesar de que sus hermanos lo odiaban, él estaría bien, porque sabía quién era su padre, Jacob. Hay una institución en Estados Unidos que se dedica a investigar y nos da estadísticas acerca de la importancia de los padres. Se llama National Fatherhood Initiative y dice que sin un padre físicamente en tu familia, en tu lecho de hogar, hay 4 veces más posibilidades de ser pobre. Un niño tiene 4 veces más posibilidades de ser pobre. 7 veces una niña más probabilidades de embarazarse como adolescente. 2 veces más propensos a ser obesos. 2 veces más propensos a no seguir estudiando. Y hay algunos porcentajes, que ahorita no se los voy a decir, acerca de que eres más propenso a ir a prisión, usar drogas, ser alcohólico y cometer un crimen cuando no está tu padre en tu casa. Así que con esta confianza que tenía José en su padre Jacob, José se atreve a compartirle sueños a sus hermanos. O sea, era el favorito. Le hacían túnicas de colores, lo mimaban, le hablaban bonito, todo el mundo sabía que era el favorito. Y todavía con todo eso, sabiendo que sus hermanos no le hablaban amablemente, que no lo querían, él se atreve a contarles sueños que Dios le había dado. Y yo no sé si yo me hubiera atrevido, ¿verdad? Estos sueños se resumen en esto. Y les dice: un día, ¿qué creen? Soñé, y un día yo voy a gobernar sobre ustedes. José, ¿qué te pasa, José? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo te atreves, José, a decir eso? ¿En qué mundo vives, José? ¿Qué no ves que ya te están odiando? ¿Qué no ves que no te quieren? ¿Qué no ves que son risueños y todavía tú haciéndoles cosquillas? Te estás pegando un tiro en el pie, José. No lo hagas. Pero cuando sabes dónde estás parado, tienes confianza, sabes a dónde vas, no estás a la defensiva y te puedes dar el lujo de ser imprudente. Hoy, iglesia, yo te pido que guardes esto en tu corazón. Tienes al mejor papá del mundo. Es tu papá. Tienes al mejor padre del mundo. Tienes al mejor protector del mundo. Se llama Jesucristo y dio tu vida por ti. Dio su vida por ti. Y tienes al mejor mentor. Se llama el Espíritu Santo. Y cada día está contigo. ¿Qué te amedrenta?
¿A qué le temes? ¿Qué te hace menos? Párate en la roca que es Cristo y vuelve a confiar. Había un predicador, bueno, hay todavía un predicador muy bueno del norte, pero americano el señor. Y cada año íbamos a sus congresos de hombres y nos hablaba a todos los hombres. Y me acuerdo que te hablaba así el hermano. Tú no eres un gatito. Tú eres un león. No andes maullando como gatito. Mejor ruge como león. Y todos nos quedamos así. Todos asustados así. Pero ese señor nos daba identidad. Nos daba identidad a todos los hombres que íbamos a ese congreso. No andes haciéndote de menos, mijo. Tú eres y tú sabes que vales, no andes ahí endeble, caminando como gatito. Tú eres el león. Tú eres fuerte. Tú eres hijo de Dios. Así nos hablaba. Salíamos bien animados todos. Claro, nos decía la verdad. Así que los hermanos le respondieron a José en Génesis 37:8 y le dijeron: ¿así que crees que serás nuestro nuevo rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y la forma en que los contaba. La forma, imagínense, dice la forma, enfatiza la forma en que los contaba. Con toda la confianza José, les contaba y no se inmutaba en nada. Porque cuando sabes dónde está tu confianza, tu identidad, de dónde vienes y a dónde vas, entonces puedes hablar así, como hablaba José. Pero un día normal, que todo parecía que marchaba bien. Un día de esos a lo mejor que te puedes imaginar soleados, te levantas sin falta de sueño, con un buen clima, te despides a lo mejor de tu familia con una buena sonrisa, todo está en calma, pero algo viene, una tragedia viene. Una tragedia que tú no puedes evitar. Que por más que hagas todo lo que quieras, no puedes evitar. Yo recuerdo una tarde, estando con mi padre, echando gasolina. Mi hermano iba manejando, mi hermano mayor, mi padre como copiloto y yo en la parte de atrás. Y nos paramos a echar gasolina, Avenida Américas, intersección con Periférico Ortiz Mena, una gasolinería de Pemex, que nada más había Pemex antes. Nos paramos, estamos echando gasolina y yo le digo algo a mi papá que le causa gracia. Mi papá voltea hacia el asiento de atrás y se me abalanza a hacerme cosquillas. Y yo casi me hacía pipí de las cosquillas que me hacía. Me tuve que ir a la parte de abajo, donde están los pies, y ahí me hice bolitas y él me hacía cosquillas ahí. Ese fue el último recuerdo que tengo de mi padre. Esa noche, mi padre moriría de un infarto fulminante. Pero hay días que todo parece normal. Que es un día soleado, que hay un buen clima, que hay sonrisas en tu casa, pero algo viene. Viene una herida muy grande. Viene una herida muy profunda. Y un día Jacob, en un día normal, manda a José, a su hijo preferido, a buscar a sus hermanos que se habían tardado y estaban cuidando un rebaño de ovejas. Así que
José le dice a su padre, sí, yo voy y busco a mis hermanos, y va por el campo, llega a Siquem, y en Siquem no los encuentra, y por ahí le dice a alguien que están en Dotán, que era una población que estaba cerca de Siquem, y él camina a Dotán, y ahí encuentra a sus hermanos. Lo que no sabía era que sus hermanos lo habían visto de lejos y habían tramado una tragedia. Un plan de asesinato con alevosía y ventaja, pero Rubén, uno de los hijos, convence a sus hermanos de no asesinarlo y lo echan en una cisterna vacía. Así que le quitan su túnica de colores, le quitan parte de su identidad, lo agarran a la fuerza y lo echan en una cisterna vacía. Judá, otro de los hermanos, los convence de que lo vendieran como esclavo a una caravana que iba rumbo a Egipto. Unos mercaderes iban camino a Egipto, así que lo venden por 20 monedas de plata. Y por ahí engañan a Jacob y le dicen que José ha muerto. La herida estaba hecha. Aún la identidad de José con su padre Jacob, la aprobación de Jacob, la afirmación y la confianza que le da Jacob a José, no fueron suficientes para evitar la herida. José ya no podía correr a su padre para sanar la herida. Ya no se pertenecía a sí mismo, ya le pertenecía a alguien más, era un esclavo. Y se lo llevaron a Egipto, a una tierra muy lejana de la tierra de Canaán. Lo habían separado de su padre terrenal. Y sin un padre terrenal, la identidad puede desvanecerse. Sin un padre terrenal, la afirmación que tú puedas tener se puede desvanecer. Sin un padre terrenal, la confianza también se puede caer. Todos hemos sido aquí heridos. Todos hemos sido aquí desilusionados, abandonados y nos han dejado en algún momento de nuestra vida solos. Yo me sentí solo cuando mi padre murió. Yo me sentí abandonado. Yo me sentí desilusionado. Todos lo hemos sentido de alguna u otra manera. No sé qué tan profunda sea tu herida, pero yo sé que alguien te ha herido. Todos hemos sido heridos. Porque en este mundo y en esta vida hay una guerra. Y las reglas del juego es que tenemos un Padre amoroso. Sí lo hay, pero también hay un campo minado. Y ese campo minado no lo creó tu Padre Dios Celestial. Ese decidimos nosotros recorrerlo cuando quisimos ser independientes de Dios, en un lugar llamado Edén, y ese lugar llamado Edén se repite día con día en nuestras vidas. En el Edén, en el paraíso, Adán y Eva estaban protegidos por Dios, pero tenían una opción y una voluntad de escoger si querían ser independientes o no de Dios. Y ese Edén y ese paraíso se nos presenta a nosotros día con día. En tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, donde trabajas, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, en tus viajes. Cada día queremos independizarnos de Dios saliendo del Edén, saliendo de su protección, saliendo de su cuidado. Así que aquí estamos con ese riesgo que Dios tomó, llamado libre albedrío. Aquí estamos. Y ese libre albedrío nos ha llevado a un campo minado. Pero hay una esperanza. Hay alguien
que te trae hoy una esperanza y que le trajo a José una esperanza, porque José fue vendido, probablemente desnudado y rapado, iba como un animal en una caravana de mercaderes rumbo a Egipto y llega a un país donde no sabía el idioma, donde había diferentes costumbres y donde no se pertenecía a él mismo, y pasó muchos vaivenes y ahí fue acusado injustamente y fue metido por años a prisión, y ahí estuvo en una prisión en Egipto, en las peores condiciones. La herida era grande. Las minas habían tocado el cuerpo de José y lo alcanzaron, y la herida era muy, muy profunda. Y ahí la identidad de Jacob, la afirmación de Jacob, la aprobación de Jacob, no le alcanzó a José. La pregunta es, ¿cómo le hizo José para salir adelante? ¿Y quién le trajo esperanza? Cuando la herida es grande, cuando la herida es profunda, cuando la herida está infectada, es difícil salir adelante. Pero ¿cómo es que José pasa de esta condición a ser virrey de Egipto? Si usted lee la historia de José, te dan ganas de llorar. Pero de repente José es llevado a ese país, no solamente como prisionero y como esclavo, sino que llega a ser el segundo del faraón. Y en una hambruna que hubo en esas épocas, en toda la humanidad, las naciones se acercaron a Egipto. ¿Y quién cree que administraba todos los granos y toda la comida? José. Ahí estaba como virrey de Egipto, como el segundo del faraón, y quien mandaba y era el mandamás en esta hambruna, en medio de esta hambruna. Los hermanos de José llegaron a Egipto y José fue usado. Esa es otra historia y eso es otra predicación. Si no, se me duerme aquí, de por sí ya se me está durmiendo. Si le agrego, no, pues mal. Así que de no tener nada, de no tenerse a sí mismo, pasa a ser mi rey de Egipto. Y aquí quiero centrar, no creo que voy a empezar el mensaje. Ya va lo último. Pero aquí viene la parte fundamental que hoy te quiero decir. Había una clave aquí, un elemento clave. Había una identidad superior, no de un padre, no de una madre, no de una familia, no de una cultura, no de un idioma. José conocía a Dios desde niño. Dios le dio sueños y visiones en su niñez y en su juventud. Dios tenía apartado a José para una obra que cambiaría el destino de Israel. Y en el 39:2 nos dice de Génesis, Jehová estaba con José. Tenía no solo la gracia y la misericordia de Dios, sino el favor de Dios en su vida. No sabes, no sé, no sabemos, no logramos entender todo lo que tenemos en Cristo. No sé cómo explicarlo. Vemos a Jesús en una cruz y vemos a Jesús resucitado como una historia ajena a ti y a mí. Y venimos a la iglesia creyendo en ese Jesús y en ese Dios. Pero la realidad es que cuando Cristo fue a la cruz, ahí te llevó a ti. Tú fuiste a la cruz con Jesús. Tú has resucitado con Jesús. Tú tienes un nuevo hombre dentro de ti en Jesús. No es algo ajeno a ti en lo que tú crees como un amuleto y eres salvo. Es que Cristo vive en ti. Con Cristo
estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20, y ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en ti, tú tienes un nuevo hombre dentro de ti, es Cristo. Tienes a Cristo y al Espíritu Santo dentro de ti. Ese nuevo hombre está ahí. Todos los que han nacido de nuevo tienen un nuevo hombre dentro de ustedes. Ahora, ¿el viejo hombre se ha ido? No. Ahí está. Ahí está también. Así que, ¿quién va a prevalecer? ¿El hombre carnal o el hombre espiritual? Queremos que prevalezca el nuevo hombre que hay en nosotros. Ya hay un contrapeso, ya hay una esperanza, ya hay una identidad. Ya no eres esclavo del pecado y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dice Pablo en una de sus cartas que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y lo que hace el espíritu no lo quiere hacer la carne, y lo que hace la carne no lo quiere hacer el espíritu, y ahí se contraponen entre sí. Esa es una batalla que vamos a vivir hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Pero cada día tú puedes anclarte en la identidad de Jesús o en tu propia identidad. Una identidad golpeada, una identidad herida, una identidad que ha sido y que ha ido por un camino complicado. Así que a pesar de la adversidad, José se ancló en su sustentador y José no se enojó con Dios. José tenía una identidad en Jacob, pero tenía una identidad superior en Dios. Y no renegó de Dios, y no renegó de su esclavitud, y no renegó de su prisión. Abrazó a Dios en su dificultad, porque sabía que en las buenas o en las malas Dios era su sustentador. Padres y madres, el día de hoy, enséñenle a sus hijos a que su identidad depende de alguien superior a usted. Que la identidad de tu hijo depende de alguien superior a sus estudios, a los idiomas que sepa, a la cuenta de cheques, a los ahorros, a la herencia terrenal. Oiga, hay tanta gente que nomás habla de dinero. La conversación mía, hasta hace algunos años, era nomás de dinero y negocios. A todo le veía cara de dinero y a todo le veía cara de negocios, y Dios me tuvo que humillar. Me jactaba yo de ser un muy buen hombre de negocios. Pobre de mí. Que tu identidad no esté ahí. Mi identidad era de que, ¿cuántas propiedades voy a tener cuando ya esté viejo? ¿Cuánto dinero voy a acumular? ¿Cuánto le voy a dejar a mis hijos? ¡Qué lástima! De mí. Mi identidad estaba en mis bienes materiales, en cuántas escrituras tenía, de casas o de terrenos. ¿De qué me sirve eso? No le digo que no prospere, no se confunda, pero ¿de qué me sirve todo eso? ¿De qué me sirve anclar mi identidad ahí? Pobre de mí, pobre de mí. Así que enséñale a tu hijo a que su identidad está en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo. Acuérdese, tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Cuál es la identidad de Dios que yo tengo? Mi Padre me ama eternamente. Sé en qué estoy parado, en su roca que es Cristo. Sé de dónde vengo, dónde estoy, sé a dónde voy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca me abandonará en riqueza o en pobreza. Nunca me abandonará en salud o enfermedad. Él siempre me recibe, Él siempre me escucha, Él siempre me perdona y Él siempre me levanta.
Él me está preparando una casa eterna para vivir con Él. Él es mi rey, Él es mi Señor, Él es mi Padre y Él es mi protector. Y mi identidad y la de mi familia está anclada en Él. Que así sea. Que así sea. La identidad de José estaba fundamentada en Dios antes que en Jacob. Dios y José se tuteaban. Había una relación como la que tú puedes tener hoy a través de Cristo con el Padre. Jacob obviamente era el nieto de Abraham, era el hijo del patriarca Jacob y era el probable heredero de la familia. Pero su identidad estaba anclada en Dios. Por eso nuestros hijos deben de estar seguros en quién están anclados, porque vendrá un derrumbe en su familia, vendrá un derrumbe en su economía, los bullearán a lo mejor en su escuela, a lo mejor los van a humillar en su trabajo. Su pareja, su novia también los va a lastimar. Tú les vas a fallar como papá o como mamá. Vendrán derrumbes en su vida, pero ellos deben de saber que aunque el mundo se desmorone, ¿de quién son hijos? Y cuando yo pude conocer a Dios como mi Padre Celestial, ahí yo pude conocer realmente lo que fue un padre. Yo tengo recuerdos vagos de mi papá. Me encantaba acostarme en su estómago porque tenía una panza redondita. A veces cuando Victoria o Andrés se acuestan en mi panza, me acuerdo de mi papá, porque me dicen, ay, qué rica tu panza. Y yo así me recargaba en la panza de mi papá para ver los partidos de béisbol, pero los recuerdos de mi padre son vagos. Yo no supe realmente lo que era un padre. A los 7 años se fue, y yo te puedo decir, con mi experiencia de vida, que no hay mejor padre que Dios. Me ha consolado, me ha abrazado. Cuando le he reclamado, porque le he reclamado, me he enojado con él. Recuerdo que inmediatamente después de que yo me enojé y le reclamé, vino una hermanita de la iglesia, muy tradicional. Y estábamos en una oración y me dice, Sergio, te quiero abrazar. Y yo, sí, Dios me pidió que te abrazara de parte de Él y que te dijera que no importa lo que tú pienses, Él te ama. De la nada. Había pasado 1 minuto de mi enojo con Dios cuando esa señora me llegó a abrazar y me dio esa palabra. Isaías 41, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, iglesia. Hoy Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa identidad que tenemos en Dios, tú y yo, va a querer ser robada, no tengas duda. Esa identidad fue tratada de ser robada por sus hermanos, en el caso de José. Su familia no le creyó sus sueños, sus hermanos lo maltrataron, lo trataron de matar, lo echaron en una cisterna, fue despreciado, fue vendido, fue encarcelado. Su precio fueron 20 monedas de plata, pero nada de eso le robó su identidad en Dios y llegó a ser el virrey de Egipto. Tu identidad no puede ser robada. José se aferró a su identidad en Dios. ¿Qué harás tú? A Cristo le costó mucho tu identidad. Y así como José fue vendido por 20 monedas de plata, Jesús fue vendido por su amigo y su discípulo Judas por 30. José es una sombra de Jesús. A Cristo no le creyeron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su propio pueblo trató de matarlo, fue puesto en una cruz, en la peor muerte de todas, y también fue puesto en una tumba, pero no se quedó ahí, sino que resucitó.
Fue despreciado en una muerte terrible. Y todo esto lo hizo para darte una identidad. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Antes de que cierre los últimos 2 minutos. Y vamos a cantar la última canción, que fue la penúltima de su lista. Tienes una identidad en Dios. Eres perdonado. Eres hijo. Eres adoptado. Eres heredado. Eres escogido. Eres amado. Eres eterno. Eres rescatado. Eres suyo. Fuiste a la cruz con Cristo y no recibiste ninguna raspadura. Él lo hizo todo por ti. A Él le clavaron los clavos. A Él le pusieron la corona. A Él le incrustaron la lanza. A Él le sacaron la sangre. De Él salió el agua. Él sufrió. Él agonizó. Y a ti ni te rasguñaron. ¿Pero qué crees? Tú ibas ahí. Tú no tuviste que sufrir. Tú no tuviste que ser apaleado. Tú no tuviste que ser humillado. Él sí. Y tú ibas ahí con Él. Te llevó con Él a la cruz. Te llevó con Él a la tumba. Y te resucitó con Él. Tú, si estás en Cristo, has vuelto a nacer. No porque hayas vuelto a nacer en el vientre de tu madre, sino porque Dios te trajo una nueva vida espiritual que solamente podía ser posible a través de Cristo. Alguien tenía que pagar la deuda. Alguien tenía que pagar el castigo. Dios es un Dios de justicia. Dios no puede ser burlado. Y todos tus errores y todos mis pecados tenían que ser pagados. Y los pagó Él por ti y por mí. Así que hoy, anclate a esa identidad. Porque esa identidad le costó todo a Dios. Le costó a su Hijo. Dice Juan 10:22, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el tipo de Dios que tienes. Ese es el tipo de papá que tienes. Nadie te arrebatará de su mano. Todos te podrán fallar, pero Dios nunca lo hará. Su identidad para ti no caduca. Es vigente y es eterna. Eres hijo. Eres herencia. Eres escogido. Y ahí está tu identidad. Vamos a cantarle con todo el corazón a Dios. Gracias, Padre.